Bienvenidos a un nuevo Charlas Forbes. Yo soy Angélica Benavides, editora de Economía, y hoy me acompañan Mía Perdomo y Andrea de la Piedra. Ellas son las fundadoras de AEQuales. Bienvenidas. Muchas gracias, Angélica y a Forbes por esta invitación. Gracias. Bueno, el tema de hoy es sobre la equidad de género, especialmente en las empresas, y quiero que empecemos un poquito con el panorama que tenemos en el país de equidad de género en las empresas en el país. ¿Cómo estamos? Bueno, te cuento, nosotras estamos midiendo empresas en equidad de género desde hace 6 años. De hecho, estamos en Perú, Colombia y México y tenemos datos de estos 3 países y de Latinoamérica. Sobre Colombia en particular, lo que te puedo contar es que estamos mejor que en el resto de países de Latinoamérica. De hecho, entre los 3 países que te acabo de mencionar, el orden sería Colombia, Perú, luego México. En Colombia ya tenemos un 40% de mujeres en segundo nivel para abajo, o sea, prácticamente tenemos paridad en términos de segundo nivel para abajo. Y en juntas directivas y en CEOs ya estamos alrededor del 30%, que claro, no es ideal, pero sí es la barrera que nos indica que a partir de ahí los cambios se van a ver en las organizaciones porque los resultados financieros empiezan a cambiar. Entonces, eso nos dice una cosa, pero por otro lado tenemos la mitad de las empresas con política de equidad de género. De esas, solamente la mitad están midiendo indicadores en equidad de género. Entonces, creo que con respecto a Colombia, pero con respecto a Latinoamérica en general, las empresas todavía necesitan tener un plan más detallado con indicadores que nos permita ver si efectivamente estamos mejorando en este tema o si simplemente es algo a lo que le ponemos un poquito de luz porque es un tema muy conversado, pero que no nos lleva a resultados tangibles. Uh-huh. Um, digamos que en Colombia y en general en toda Latinoamérica tenemos una cosa que es la economía del cuidado. Tenemos a la mayoría de las mujeres que llegan del trabajo, así sea un cargo directivo, tienen que llegar a su casa a arreglar a los niños, que la comida, que esto, que lo otro. Y ahora con las cuarentenas lo que estamos viendo pues es que esas mujeres se están viendo obligadas a hacer las dos tareas al mismo tiempo. Si tenemos apenas la mitad de las empresas con políticas de equidad de género, ¿cómo podemos garantizar que esas mujeres tengan por lo menos una carga un poco más equitativa frente a sus compañeros, obviamente, y pues para ellas mismas, digamos, para no sobrecargarse en esta coyuntura? De hecho, justamente algo que hemos analizado mucho es el impacto que está trayendo las cuarentenas en general en las mujeres de la región. Y lo que estamos viendo, y esto es algo que se ve en toda Latinoamérica, es que de por sí antes de la crisis, las mujeres dedicábamos 3 veces más que los hombres de nuestro tiempo a los roles de cuidado o tareas del hogar. Hoy por hoy, estas tareas han aumentado muchísimo en general para la familia, pero recae especialmente en las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en todo el tema de la educación. Se está haciendo mucho homeschooling, la gente está aprendiendo y los niños están recibiendo clases de las casas y son mayoritariamente las madres quienes los están acompañando. Esto sí está teniendo un impacto y es algo que hablábamos justo hace algunas semanas conmigo en un webinar que hicimos desde Adecuales, donde hablábamos, uno, del impacto que eso puede traer luego en posibles evaluaciones de desempeño, cómo van a evaluar a las mujeres en este contexto y qué impacto podría traer en ellas más adelante. Sobre tu pregunta, es súper importante que las empresas en este contexto de crisis empiecen a elaborar prácticas específicas pensadas en ellas, donde los beneficios como pensar en los horarios en los que hacemos las reuniones, de repente la hora de almuerzo, evitar hacer reuniones porque además hay que preparar una serie de cosas en casa, no es como era antes. Todo está cambiando, entonces las empresas tienen que adaptarse tanto a hombres como mujeres, pero principalmente a las mujeres, quienes hoy están a cargo mucho más que los hombres de los roles de cuidado, ¿no? Uh-huh. Si la empresa, digamos, llega el momento en que tiene que reorganizarse o tiene que empezar a despedir personal, ¿cómo lo puede hacer pues en esta coyuntura tratando de mantener un equilibrio, una equidad de género? Bueno, pues esto es algo que también hemos hablado en webinars que hemos hecho para Latinoamérica sobre
cómo abordar la crisis con enfoque de género, y uno de los aspectos más importantes era este. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que, como decía Andrea, si las mujeres están ocupando todo este tiempo en las tareas del cuidado, ¿cómo vamos a hacer para medirlas de la misma manera en que hacíamos antes? Entonces, uno, ¿cómo despide a una persona? Pues en la crisis seguro hay otras variables, pero en general eso se debe a unas evaluaciones de desempeño. Y las evaluaciones de desempeño tienen unos indicadores que no tienen enfoque de género. ¿Eso qué quiere decir? Tienen indicadores que están basados en presencialidad y en tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa esta persona en la oficina o pegada a una pantalla? ¿O cuánto tiempo se demora en contestarme por Slack? ¿O qué pasa si a las 7 de la noche ya no me contesta? Entonces, si todas estas variables subjetivas se tienen en cuenta a la hora de hacer una evaluación de desempeño que lleva a un despido, eso va en detrimento de las mujeres y no es justo. Lo que se debe medir, no solo en crisis, sino siempre, pero ahora con más razón, son solo indicadores de productividad y de resultados. Ya los horarios, cómo las mujeres se acomodan a hacer homeschooling y hacer todo lo que tienen que hacer al tiempo, eso no tiene nada que ver con sus resultados y debemos darles la libertad de que puedan organizarse y que nosotros también tengamos en cuenta sus horarios. Entonces, lo más importante es revisar cómo estamos midiendo el desempeño y cómo estamos midiendo la productividad para eliminar cualquier indicador que sea subjetivo y que pueda ir en detrimento de las mujeres. Entonces, ¿cómo poder medir esa productividad? O sea, de hecho, un punto que puede ayudar ahí tiene que ver con lo que decía Mía, de qué indicadores elegimos, ¿no? Si tiene que ver con tiempo o cualquier indicador que tenga que ver con uso de tiempo, no sería un indicador, digamos, neutro. Entonces es empezar a pensar en indicadores de productividad, de resultados, y entender el contexto. Incluso esto aplica para hombres y mujeres, ¿no? Si tenemos un resultado de, no sé, de ventas, no podemos esperar las mismas metas de ventas antes de la crisis que después de la crisis. Y aquí quisiera agregar otro punto que tiene que ver con los sesgos inconscientes, que es algo que de por sí ya veníamos hablando hace mucho tiempo. Los sesgos son atajos que toma nuestro cerebro para tomar decisiones. Y esos sesgos tienden a ser, como dice la palabra, sesgados. Por ende, ¿cómo evaluamos a una persona al ser básicamente humanos? Tenemos sesgos, nos guiamos de las emociones, de cómo vemos a la persona, de cómo habla la persona, y muchas veces, incluso sin quererlo, tomamos decisiones basadas en nuestro sesgo. Uno de esos sesgos es el sesgo de la maternidad. Entonces, otro punto que ayuda es que quienes evalúen sean conscientes de sus sesgos y que sean personas diferentes entre sí. Esas recomendaciones también podrían ser útiles en este proceso. Mía, ¿cómo más se pueden hacer estas evaluaciones de productividad? Yo lo que iba a decir es, esa pregunta también hay que devolvérsela a las empresas, como cómo están midiendo la productividad hoy en día y qué de eso tiene variables que son subjetivas, porque no hay un solo estándar sobre cómo se mide el desempeño, cómo se mide la productividad, pero lo que sí sugiere adecuarles es todo lo que no sea resultados tangibles no debe estar dentro de una evaluación. Y si queremos medir el trabajo en equipo, midámoslo frente a qué tan productivo fue el equipo, sacaron o no el resultado a tiempo, se comunicaron entre ellos de una manera por lo menos asertiva o productiva, no cuánto tiempo estuvieron conectados, de nuevo, porque eso otra vez entonces trunca el proceso. ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Fueron creativos a la hora de trabajar en equipo? Como que hay otras maneras de ver incluso la relación entre las personas que no es de tiempo. Una vez empecemos la reactivación económica de los demás sectores y digamos que la economía ya esté a un nivel un poco más normal, podemos decirlo, ¿cuál podría ser ese rol que jueguen las mujeres en sus empresas y qué tan importante es que ellas estén ahí para reactivarlas también y para retomar el ritmo que tenían pues de producción, digamos? Andrea. Eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos de la gestión de la crisis. Y la gestión de la crisis tiene fases, ¿no? Una etapa inicial, cuando recién entramos a las cuarentenas, las empresas tenían que adaptarse, el home, la tecnología, una serie de cosas. Luego ya una fase donde hemos estado en nuestras casas y la tercera fase que va a ser ya cuando salgamos y que las empresas ya se están preparando para esto. La sugerencia ahí es, primero, incluir a mujeres en los comités de crisis, para entender su perspectiva. Por ejemplo, si es que ya estamos hablando de que las empresas vamos a volver a trabajar, pero los colegios van a seguir trabajando, o sea, los niños no van a ir al colegio, ¿cómo vamos a manejar esto con las familias con hijos?
vamos a permitir que aquellas familias sigan haciendo trabajo remoto. Luego, el tema de evaluaciones de desempeño e indicadores en general. Cuando evaluemos en el futuro lo que ocurrió este año, ¿cómo vamos a adaptarlo? En la gestión de la crisis, estamos incluyendo el efecto diferenciado que la crisis puede generar en las mujeres. Estamos entendiendo ahorita que como hombres y mujeres están usando su tiempo es diferenciado y que eso va a ocurrir en este periodo. E incluso, y un cuarto punto tiene que ver, ¿qué estamos haciendo desde la empresa para abordar, por ejemplo, el tema de posible prevención de violencia en los hogares hoy y luego, cuando salgamos de las cuarentenas? Todo el tema de transporte y cómo se va a manejar. Ahí creo que hay dos medidas. Una es hacernos las preguntas que tengan el enfoque de género adecuado. Y dos, incluir a grupos diversos para gestionar la crisis, para que aporten desde su perspectiva una mirada diversa de resolver la crisis. No podemos diseñar pensando que los humanos somos todos iguales y por ende además suele pasar que humanos es hombre, blanco, heterosexual, ¿no? Mía, ¿quieres agregar algo? No, estoy muy contenta con la respuesta. Vale, perfecto. ¿Qué más debería suceder una vez pasemos la crisis? Es decir, ¿cómo podría ser ese retorno una vez también los colegios, digamos que estén normalizados? ¿Cómo podría ser ese retorno de todos a la oficina? Pues yo creo que hay algo que definitivamente ahora sí tenemos que pensar que nunca hemos pensado y es ¿qué es lo que nos ha dado la economía del cuidado que nosotros no hemos contabilizado? La economía del cuidado es todo el trabajo que hacen las mujeres, que, como mencionó Andrea previamente, que no es remunerado, pero además que nadie lo contabiliza. Entonces, hasta ahora se están dando estudios en los estados que dicen cuánto vale el trabajo de las mujeres en las sociedades. Y si todo ese trabajo no se hiciera, cuidado de los hijos, de limpieza, de cocina, de llevar a 1000 gente al médico y a todas partes, si todo ese trabajo no se hiciera, nosotros no podríamos estar produciendo para las empresas, porque hay un montón de trabajo invisible que no está siendo contabilizado ni remunerado. Entonces, definitivamente para nosotras, si nosotros no nos hacemos la pregunta, ahora que estamos todos encerrados y todos asumiendo la tarea de las tareas de cuidado, de cuánto trabajo nos ha ahorrado el trabajo gratis de las mujeres, no hicimos nada. O sea, si volvemos a las oficinas y hacemos de cuenta que nada pasó y las mujeres se siguen haciendo cargo no solo de todas las tareas de cuidado en el hogar, sino en la oficina, porque ¿quién organiza los cumpleaños? ¿Quién sirve los tintos? ¿Quién hace las presentaciones? ¿Quién cuida a los otros? Piensa cuántas veces en tu propia oficina es como alguien tiene un problema, una mujer debe atenderlo y cuidarlo. Todo ese en inglés lo llaman office housework, pero también se llama emotional office work, como uno también está pasando mucho tiempo ayudando a los otros a resolver sus problemas emocionales, porque esa es la tarea de las mujeres, y eso tampoco, a menos de que uno sea psicólogo, a nadie le pagan por hacer eso. Entonces, volvemos a una seminormalidad, porque igual no creo de verdad que vayamos a volver a lo que vivíamos antes como en mucho tiempo. Y tenemos en cuenta el peso de todo ese trabajo en el hogar, en la oficina y en lo emocional. Y hacemos entonces evaluaciones, remuneraciones, contrataciones y todas las cosas que tengan que ver con procesos alrededor de eso cuánto nos está dando y de cómo ayudamos a las mujeres a nivelar ese peso. Digamos que ahí en ese punto ya se ha empezado a hablar también de la posibilidad precisamente de decir, ok, estas mujeres están haciendo un trabajo adicional en sus casas y dado que no hay otra forma de remunerarlo, digamos, o no se ha pensado más allá de eso, el Estado debería como darles un dinero, decirles, usted está pagando esto acá, ¿qué posibilidad hay de que eso también reconfigure, digamos, la presencia de las mujeres en las empresas, teniendo en cuenta pues que eso significaría que ellas claramente tendrían la licencia, por decirlo así, de trabajar un poco menos en la oficina y así recibir un poco menos, digamos, en el sector privado o público y un poco más en su casa? Quizás ahí para empezar yo y luego Mía me complementarás. Desde nuestra perspectiva, en Latinoamérica estamos bastante lejos de llegar a eso. Y se ha medido el uso del tiempo y se ha medido en los diferentes países, como decía Mía, pero todavía hay un camino ahí. Yo diría que más bien el reto es
en lugar de decir hay que compensar este tiempo que están haciendo las mujeres, la propuesta que tenemos y algo que venimos hablando hace mucho tiempo en Adecuales con las empresas con las que trabajamos en nuestra comunidad, con las empresas que se miden en el ranking PAR, con las empresas con las que hacemos consultoría, es lo que tenemos que hacer es decirle al mundo, este rol no es exclusivamente de las mujeres, sino este rol es de la familia. Y ahí las empresas sí pueden tener un campo de acción educando a los hombres o promoviendo políticas activas que hablen de una corresponsabilidad familiar. Ejemplo de ello, extender licencias de paternidad. Incluso los gobiernos pueden tener un rol más activo de decir, ok, si es que yo no tengo el dinero para decir voy a asumir este pago a las mujeres, quizás una mejor estrategia es decir voy a tratar de equiparar los días de licencia de maternidad y paternidad que doy para que equiparemos la cancha en términos de roles de cuidado. La realidad es que no vamos a encontrar una verdadera igualdad de género, en verdadera igualdad de condiciones, si al igual como las mujeres hemos entrado al ámbito empresarial, los hombres no entran al hogar. Y ahí hay una oportunidad en este contexto. Y yo quiero agregar que las empresas muchas veces piensan en beneficios y subsidios para sus colaboradores y colaboradoras que podrían reconfigurarse para tener en cuenta la economía del cuidado. Entonces, no es lo mismo para todo el mundo, y esa es la diferencia entre igualdad y equidad. No es darle el mismo beneficio a todo el mundo, sino es la equidad es qué necesita cada uno para equiparar la cancha. Entonces, si yo ahorita me hago la pregunta de qué necesitan las mujeres necesitan tiempo. Entonces, todo lo que uno en una empresa pueda hacer para que las mujeres tengan más tiempo, eso contribuye a su ascenso dentro de las organizaciones. Entonces, ¿qué hacían antes del COVID? Por ejemplo, tenían una guardería in situ, algunas, obvio, excepciones, pero sí las había, o tenían subsidios para, y esto por ejemplo ocurre en México, para que las mujeres pudieran mandar a hacer diligencias con mensajeros y no tuvieran que ir ellas a hacer 800 diligencias para sus hijos y para la gente que cuidan, o incluso que haya algún servicio que ayude a que lleven a sus hijos o a sus hijas a ciertos lugares, porque hay que estar transportando niños todo el día. De hecho, hay un dato interesante y es las rutas de transporte de las mujeres y de los hombres son completamente diferentes. Los hombres van de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Entonces, todo el sistema de transporte de las ciudades está diseñado para que eso ocurra. Y hay horas valle y hay horas pico. Pero resulta que las mujeres tienen 3 veces más tránsitos en su ida y en su venida, porque tienen que llevar el niño al colegio, después pasar por el remedio, de ahí llevar a la mascota, de ahí ir a ver si la mamá comió, después se van al trabajo y de regreso otra vez, todo otra vez. Entonces, solo con decirte esto, te digo que las mujeres pierden muchísimo más tiempo que los hombres transportándose y haciendo diligencias, y todo lo que una empresa puede hacer para reducir el tiempo que una mujer pasa haciendo todas esas cosas ya es una ganancia, pero definitivamente sí nos toca ir más allá. Le toca al Estado y le toca a las empresas y le toca a los hombres. Creo que es una corresponsabilidad de todos estos actores. Uh-huh. Cuando ustedes hacen las evaluaciones de las empresas que piden su asesoría, ¿cuál es ese punto que de pronto les cuesta un poco más de adaptar o de modificar dentro de su estructura? Yo creo que además esto es interesante porque quizás hasta hay una perspectiva país, y no sé, Mía, cómo lo verás tú. Yo diría que en Perú, incluso en México, en una primera fase, lo más difícil es convencer de por qué tendrían que hacer algo. Es como hay mucha concientización y awareness de que este tema sí es un tema relevante. Eso es como el primer paso. Y segundo, empezar a medirse y decir que sí hay un problema y por ende hago algo. Yo creo que ese primer paso implica todavía una oportunidad importantísima para las empresas de reconocer que el problema existe. Porque tenemos tan metida la idea de que la igualdad de oportunidades se da de forma natural, que decimos no hace falta hacer nada, acá todo el mundo tiene las mismas oportunidades, cuando no es así, y por ende hay que aplicar acciones de equidad, que es lo que decía Mía, entender los diferentes públicos. Yo diría que hay una fase en las empresas en Latinoamérica particularmente, que es entender que el problema es un problema
y medirse. Y por eso en Adecuales es que creamos y tenemos el ranking PAR como una herramienta de medición gratuita y confidencial, además. Eso para estos casos. No sé, Mía, ¿cómo lo verías tú en Colombia, quizás? No, total. Y de hecho, para mí, el indicador de que un país está más grave en equidad de género es que niegue que tiene un problema. Como nosotras trabajamos muy de cerca en Perú, Colombia y México, y para, por ejemplo, para México es clarísimo, todas las empresas que recorremos es aquí no está pasando nada, aquí no hay un problema, nosotros no tenemos temas de equidad de género. Si una empresa contesta eso, sí o sí tiene un problema. Como no hay nada que hacer. Si una empresa, en cambio, contesta, bueno, yo no estoy segura de cómo estamos, pero quiero que trabajemos, quiero hacer las cosas mejor, quiero ver cómo estamos haciendo las cosas, esa empresa seguro que le va mejor en el ranking que a la otra. O sea, la empresa que se cuestiona, seguro que ya está haciendo las cosas mejor que la empresa que de tajo niega que tiene equidad de género, que tiene inequidad de género. Entonces yo creo que el problema más grande es una negación del problema, justamente. Perdón, estaba en silencio. Las hemos empezado a clasificar a través de una metodología que hemos usado, que tenemos en nuestra plataforma, que es la plataforma PAR, que de hecho justo fue reconocida hoy por Fast Company como una iniciativa que está haciendo cambios en la forma de trabajar, y lo que nos dijeron y lo que estamos haciendo es poner escalas de su nivel de avance en equidad de género. Y la escala más básica es la de negación, la de indiferencia. Y la escala más alta es aquellas que lo manejan o manejan toda la estrategia de equidad de género desde una mirada integral, como la llamamos, que no es solo a nivel interior de la empresa, o sea, colaboradores, sino también en toda la cadena de valor, clientes, proveedores, accionistas. Entonces hay niveles de estadio, ¿no? Uh-huh. En esto de unir toda la cadena de valor, ¿qué puede hacer una empresa para llevar a sus proveedores o a quienes provee también a implementar este tipo de mecanismos para una mayor equidad de género? Con los proveedores hay un montón de trabajo que hacer. Para empezar, exigirles a los proveedores que también tengan requisitos de equidad de género para poder seguir contratando con la empresa. Entonces, si uno es una empresa grande, uno tiene un poder gigante para poder empezar a transversalizar esto como valor compartido. Entonces, por ejemplo, requisito, tener una política de diversidad y cada año ir aumentando los requisitos que tiene este proveedor. Segundo, nosotras siempre decimos que metan a sus proveedores al ranking PAR. El ranking PAR es gratis y es una manera en que pueden tener un diagnóstico inmediato sobre cómo están en equidad de género. Pero además, y esto ya para mí es como el nivel superior, si ya todos tus proveedores han hecho esto un par de años y siguen con un puntaje muy bajito en el ranking PAR, tú no deberías volver a contratarlos, porque tú no contratarías una empresa que sigue contaminando un río o maltratando niños. Entonces, ¿por qué vas a contratar una empresa que tiene brecha salarial o que no tiene un protocolo de acoso sexual? Entonces, ahí sería como para mí llevarlo ya al mejor escenario. Y en términos de clientes, ¿cómo diseñas productos y servicios que atienden las necesidades diferenciadas de las mujeres? Cuando las organizaciones no tienen esto en cuenta, pierden clientes o diseñan productos y servicios que a las mujeres no les sirven, pero igual esto va a comprar. Entonces se ajustan, pero no terminan por suplir sus necesidades. En términos de sus accionistas, ¿cómo hacemos para tener inversionistas y accionistas que les interese estos temas y que nos hagan a nosotros accountability para cumplir requisitos en términos de equidad de género? Como por ejemplo pasa cuando las empresas están en bolsa y hacen parte del Dow Jones Index, que les obliga a tener equidad de género a cierto nivel todos los años. Entonces, el trabajo es integral. Si estás trabajando con comunidades, por ejemplo, nosotras trabajamos con muchas mineras que trabajan con muchas comunidades en zonas remotas de Perú, Colombia y México. ¿Cómo estás trabajando con estas comunidades para hablarles a ellas también de equidad de género y romper estereotipos, etcétera? Entonces, bueno, ahí está como todos los actores de interés involucrados en una estrategia integral de equidad de género. Uh-huh. Mía, quisiera preguntarte, y me devuelvo un poquito al principio, esto que hablábamos de la presencia en juntas directivas de solo el 30%. ¿Qué debería hacer Colombia para aumentar ese porcentaje y de pronto llevarlo a algo más cercano a lo que tenemos en segundo nivel? Bueno,
quiero hacer una acotación y esta es una cifra del ranking PAR, que son 350 empresas. La cifra nacional es mucho más bajita, es menos del 20%. Entonces, pues para que tampoco celebremos como demasiado. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Tienen que poner cuotas de género. Y en esto sí voy a ser muy firme, porque es algo a lo que las empresas le huyen. En este momento debe haber gente que ya escuchando esto debe estar arrancándose los pelos, porque la meritocracia y cómo las mujeres tienen que estar ahí por mérito. Entonces la respuesta es sí, por supuesto, pero la meritocracia es un mito. La meritocracia está llena de pasos que excluyen a las mujeres para llegar hasta ese último nivel, llena de barreras, o sea, no es meritocracia. Entonces, ¿por qué una cuota de género? Porque uno lo que hace es determinar cuál es el porcentaje que quiere tener de mujeres en una junta. Puede ser en el tiempo, como de aquí a tanto tiempo, o puede ser inmediato, como a partir de ahora, cada vez que haya una vacante, vamos a contratar a una mujer hasta que lleguemos al 50% o al porcentaje que queramos tener, puede ser 30%. ¿Qué pasa con las cuotas de género? A las mujeres no las eligen por ser mujeres, eso es una falacia que pretende ir en contra de las cuotas y desarmarlas y decir, no, eso mejor sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. Pero en verdad, cuando se utiliza una cuota de género, se pone un rasero altísimo para elegir a las mejores mujeres que haya para ese cargo y que cumplan con todas las características. Y lo más interesante es que los estudios prueban que cuando eligen a estas mujeres, ellas suelen ser mejores que los hombres que ya estaban ahí porque les han aplicado un rasero tan alto que tienen absolutamente todos los criterios que sí debería de tener una persona que está en una junta directiva versus un hombre que posiblemente llegó ahí porque tiene muy buenas conexiones, porque realmente el mundo empresarial funciona así y las mujeres no tenemos las mismas conexiones porque no tenemos el mismo tiempo de hacerlas y porque tenemos que probar el doble de esfuerzo para que nos crean que somos igualmente buenas. Andrea, ¿tú quisieras añadir algo de pronto de cómo se vive en México, de Perú? O sea, yo creo que el cómo hacerlo es muy similar entre países y por eso es que Adecuales trabaja mucho con toda Latinoamérica. Y también parte ya en ese momento implementar cuotas, como dice Mía, pero también ver la trazabilidad del talento, ¿no? ¿Qué pasa cuando...? Porque hoy por hoy las mujeres ya entramos al mercado laboral. El reto no está en que entremos, el reto está en que ascendamos. Entonces, ¿qué tanto acompañamos en las líneas de carrera y, sobre todo, cómo trabajamos para evitar esos obstáculos? ¿Cuáles son los obstáculos? Tiempo, la cantidad de horas que dedicamos al cuidado, el tiempo que la empresa nos exige de cosas incluso fuera del horario laboral, la posibilidad de que una mujer se enfrente a más acoso o violencia en el espacio de trabajo. Esa también es otra barrera. Todos los sesgos que hablábamos, los estereotipos, ¿no? Que se ve esto mucho en ciertos sectores, como no, en este puesto es mejor que haya una mujer, o en este puesto es mejor que haya un hombre. ¿Por qué? De repente asociamos todo lo que tiene que ver con ventas y digamos, comunicaciones a mujeres y todo lo que tiene que ver con números e indicadores a hombres, porque lo masculino y lo femenino. Hablar de estos estereotipos y entender los retos que encontramos en el camino para evitarlos va a hacer que el camino y el proceso sea realmente justo e igualitario. El tema está en que hoy por hoy no lo es, porque las mujeres sí tenemos estos retos en el camino y es lo que deben hacer las empresas para decir luego, mira, sí podemos llegar a esto. Pero por eso es que la equidad de género no viene sola, sino que hay que trabajar activamente para lograrlo. Bueno, este definitivamente es un tema en el que hay muchísima tela por cortar. Yo les quiero agradecer muchísimo a Mía, a Andrea, por haber participado en este Charlas Forbes. Esperamos contar con ustedes en próximas ocasiones. Muchísimas gracias también a todos nuestros seguidores por estar conectados. Ya saben que pueden encontrarnos en redes sociales y también en nuestra página forbes.co. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.